¿Por qué no se pone de pie en este día? Queremos hacer una declaración. Sé que ya hemos orado y la presencia de Dios está aquí, pero he titulado esta conferencia Determinado a vivir en el nuevo pacto. De darle las gracias a Dios por la vida que Él nos ha dado, la oportunidad y el privilegio de ser portadores de la palabra y el compromiso que tenemos delante de Él cada vez que se nos permite compartir la palabra y se nos invita de esta manera, sabiendo que es un alto honor, pero también un privilegio y una responsabilidad. Yo sé que usted ha abierto sus ojos y sus oídos espirituales, no a mis palabras, sino a la voz que viene de parte de Dios, y creo firmemente que Dios va a hacer la obra en este día. ¿Usted lo cree? Bien, bueno, después de esta declaración, yo quiero que sepamos lo que Dios va a hacer en este día. Una de las cosas que queremos ver es que este objetivo que tiene que ver con lo que Dios ya estableció en el nuevo pacto es que cada creyente nacido de nuevo viva en esa nueva naturaleza divina y espiritual dada por Dios por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, de una manera completo y apto para toda buena obra. Viviendo bajo el nuevo pacto con este objetivo, vamos a dejar de vivir en la ignorancia, en la imaginación, en la frustración, en la desesperación, en la depresión, en la ruina, en la miseria, en el infortunio, en la pobreza, la escasez, el doblez de ánimo y el fracaso. Dios ya determinó hace más de 2000 años a través de Jesucristo este nuevo pacto, una nueva naturaleza, para no estar viviendo en una situación de miseria y de escasez. Con esto yo quiero decirle que si el Señor ya determinó esto y ya lo dejó, yo solamente tengo que determinar vivir en lo que Él ya dejó estipulado. Quiero que centremos nuestra atención en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 14 al 20. ¿Trajo usted su Biblia en este día? Amén, gracias a Dios. Lucas, capítulo 22, 14 al 20. Mire, quiero regresarme un poquito antes, porque esto que se va a estar desarrollando en un lugar llamado el aposento alto, que muchos dicen era la casa de Marcos. Hubo unos acontecimientos previos a esto. Número uno fue la entrada triunfal a Jerusalén el día domingo, donde se cumple la escritura que Jesús debe entrar montado sobre un pollino, y hace la entrada específicamente el día 10. Diga conmigo, 10. El día 10 dice Éxodo capítulo 12 que ellos al término de la 9ª plaga iba a iniciar la 10ª plaga, y Dios le estaba determinando a Moisés, estableciendo ese pacto que había hecho con ellos, que el día 10 ellos tenían que escoger un cordero sin mancha y sin defecto. El día que Jesús va a entrar a Jerusalén, el día domingo que hace la entrada triunfal y la gente se quita sus vestiduras y se despoja de lo que tiene, ese día los judíos en el día 10 estaban preparando y separando un cordero. Jesús aparece y dice: he aquí tu rey viene, dice Zacarías. Pero también el día lunes, después de esa entrada triunfada, Jesús regresa a Betania, 2700 metros, cerca de 3 kilómetros hacia Jerusalén. El día lunes es cuando maldice la higuera. El día martes está el complot contra Jesús y él hace la purificación, regresa a Betania. El día miércoles está en casa de Simón el leproso y ungen el cuerpo de él. El día 14 es cuando ellos iban a celebrar la Pascua. Estos acontecimientos son previos a, pero mire lo que dice Lucas 22, 14 al 20. Voy a leerlo en la versión NBI. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces Jesús dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo, no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios.
Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber el fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Algo permanente. Jesús está diciendo: ya el término del antiguo pacto llegó hasta este día. Él está estableciendo las bases del nuevo pacto. De la misma manera, dice aquí, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. En ambos casos Jesús se refiere al cuerpo y a la sangre, pero ¿qué está diciendo? Que es entregado ¿por quién? Diga: por mí. Dice aquí en el verso 19: entregado por ustedes, y en el verso 20: derramada por ustedes. ¿Qué es lo que está hablando aquí Jesús? Porque hay una importancia de la cena del Señor. Y esta cena fue establecida, la antigua celebración de la Pascua, la tarde de la muerte de Jesús. Se le dio el significado de cena del Señor o Santa Cena. Es la más alta expresión de adoración cristiana. Es un acto donde recordamos la muerte de Jesús, la resurrección del Señor, esperando su regreso glorioso. Esta cena del Señor es una nueva institución. Cristo es el que la instituye como una ordenanza para la iglesia. No es una sucesión o continuación de las Pascuas, es una sustitución de las Pascuas. La misma noche que Jesús tomó la última Pascua con sus discípulos, la estableció por primera vez. También esto nos narra capítulo 26 de Mateo, verso 26 al 29. Hay que entender que ellos estaban comiendo la comida de la Pascua y la segunda institución de la cena con Jesús. Es decir, Él la instituyó. Pero esto es un acto de celebración donde cada creyente se apropia de la fe, los beneficios adquiridos por Jesús en su muerte y resurrección. Él había hecho la entrada triunfal en Jerusalén como rey. En casa de Simón el leproso había sido ungido, había sido preparada su cuerpo para la sepultura. Ahora él dice: cuánto he deseado. Había tenido una expectativa grande Jesús de estar con los 12 discípulos celebrando esta gran cena. Amado, más que una conmemoración de su muerte, no es el acto solamente de recordar su muerte, sino el triunfo que tuvo sobre la muerte, los beneficios que obtuvimos por ese sacrificio. Es una fiesta solemne de gozo donde se celebra nuestra redención en la dispensación de la gracia. Ahí estábamos nosotros incluidos. Jesús diciendo: es una fiesta, es una celebración, más que una tradición nacional, porque ese día, el día 14, todo el pueblo judío estaba celebrando la celebración de haber salido libres del país de Egipto. Pero Jesús le da un sentido diferente. Jesús, pensando en usted y en mí, dice: este es el nuevo pacto. Diga conmigo: nuevo pacto. En este momento da terminado el anterior pacto, establecido en Éxodo 12 y todo lo que nos indica en Hebreos, un nuevo y mejor pacto. Pero ¿qué es la Pascua? Porque para ellos era tan trascendente estar teniendo esta conmemoración y estar celebrando como todo judío. Bien, la Pascua era una festividad anual más sagrada de la religión judía, porque conmemoraba la última plaga en Egipto. Cuando los primogénitos de los egipcios murieron y estos israelitas salieron perdonados por la sangre del cordero que fue rociada en los dinteles de las puertas. ¿Sabe? Esa sangre que fue rociada en los marcos de las puertas
indicaba la manera de que el ángel que iba a entrar y matar a todos los primogénitos no entraría a las puertas que tuvieran esa sangre. Todo el Antiguo Testamento es tipo y sombra de lo que iba a venir. Ahora, ese cordero era asado y comido con pan sin levadura. La levadura tenía mucho que ver con el pecado de ellos. Ellos tenían que hacerlo con un acto de adoración y un sacrificio, dando gracias a Dios por lo que había hecho. Este mandato era una festividad celebrada a través de todas las generaciones. Era recordado según Éxodo 12, lo que Dios le dio en el Sinaí a Moisés. Es el corazón de la redención donde se encuentra fundamentada en la Pascua. La Pascua en griego significa pasá, es decir, pasar de largo. El ángel iba a pasar, pero no iba a entrar a la casa de los hebreos, pero sí iba a entrar a la casa de los egipcios. Iba a ser la 10ª plaga. Por eso San Pablo nos afirma en 1 Corintios capítulo 5 verso 7 que nuestra Pascua es Cristo. También Juan en el Evangelio capítulo 1 verso 19 nos dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes? Dios había enviado a Moisés para liberarlos, por eso ellos celebraban esa Pascua. Pero es Jesús en la cruz del Calvario llevando todos mis pecados, mis traumas, mis dolores y frustraciones. Es Él el que me ha libertado del pecado y del poder de la muerte. Gracias a Él hoy estamos aquí. Pero no solamente quedarnos con la salvación y con el bautismo en agua. Hay algo más que Dios quiere que alcancemos. Esa es la plenitud en el marco que Él dejó establecido en ese nuevo pacto a través de la sangre y del cuerpo de Cristo. Esa última cena que Jesús celebró con sus discípulos está basada en el modelo de la cena pascual que está hablando Éxodo capítulo 12. A partir de ese momento, esa Pascua se transformó en la cena del Señor, conmemorando la persona y la muerte de Jesús, en quien todo aquello que la Pascua y el antiguo pacto anticiparon a un cumplimiento pleno. ¿Sabe? La palabra pacto en hebreo y en griego es disponer las cosas en su debido lugar. Dios hizo un pacto inicialmente con el pueblo de Israel en una disposición unilateral de las cosas en su debido lugar. Dios lo hizo. Hay un pacto que Dios hizo con su pueblo en el pacto del Sinaí. Y el nuevo pacto que Jesús dejó establecido antes de morir e inaugurado al rasgarse el velo del templo cuando expiró en la cruz. ¿Qué es este nuevo pacto? Número 1 es el ministerio del Espíritu. Diga conmigo, ministerio del Espíritu. El profeta Jeremías anuncia este nuevo pacto, pero no tiene cumplimiento sino hasta el Nuevo Testamento. Y dice Jeremías capítulo 31, verso 33 al 34, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Dónde va a poner su ley? En mi mente y en mi corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor, y perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Porque en el antiguo pacto era un pacto basado en una ley externa. Digo conmigo, externa. Es decir, la ley la tenían en las tablas de piedra. No había una convicción de corazón, es decir, obedecían porque alguien les leía la ley. Ellos acudían a Moisés, ellos escuchaban la ley, pero no tenían acceso en el corazón. Y fue lo que Dios había establecido. También nos dice esto Hebreos capítulo 10, verso 15 al verso 18.
y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, ¿qué dice? No hay más ofrenda por el pecado. El antiguo pacto estaba basado en sacrificios que, dice Hebreos, nunca pueden quitar el pecado. La ofrenda de Cristo, una sola vez y para siempre, fue la que aceptó Dios, invalidó el anterior pacto, porque todas las veces las personas venían, traían un animal, lo presentaban ante el sacerdote ponía las manos sobre el animal y automáticamente transfería los pecados de la persona. Todas las veces que las personas venían, se escuchaba la repetición de los pecados de las personas. En el nuevo pacto, dice Jesús, todas las veces que se reúnan, hagan esto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cada vez que celebramos esta cena del Señor, que comemos esta comida, ¿se recuerdan nuestros pecados? ¿Qué se recuerda? Lo que Jesús hizo, la muerte que Jesús llevó, la resurrección y el regreso triunfante de Cristo. Entonces, cuando dice daré mi ley en su mente y la voy a escribir en su corazón, habla de una profunda transformación, una capacidad eficaz y limitada, escrita por el Espíritu. El Espíritu tiene la capacidad y la habilidad de poner la ley, de poner la palabra, de poner la escritura, de depositarla en ti y en mí, trayendo una transformación, ese poder de Dios para cumplirla. ¿Qué produce la palabra? Una dimensión de una vida de perfección. De otra manera, usted y yo no pudiéramos permanecer en intimidad con Dios. Pero la obra del Espíritu, lo que hace en mí, es que pone la palabra en mi mente y en mi corazón en una parte interna o externa. Interna. De esa manera yo puedo obedecer a Dios, conocer a Dios, adorar a Dios, bendecir a Dios, permanecer en Dios, tener intimidad con el Eterno a través de su Hijo Jesucristo. Como consecuencia, mis acciones, mis decisiones, mis experiencias determinan a quién le pertenezco. Si usted tiene la palabra en su mente y en su corazón y abraza con esa fe ese pacto que Jesús hizo, lo que usted está haciendo determina a quién le pertenece usted. No podemos ignorar lo que Jesús hizo la noche que fue entregado. No solamente ve esto, pero número 2, es una nueva naturaleza. Número 1, dijimos que es un ministerio ¿de qué? Del Espíritu. Número 2, es una nueva naturaleza. El apóstol San Pablo sabía la necesidad que había en la iglesia de Corintios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuál ministerio de condenación? El primer pacto. Si ese ministerio fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cuál es ese ministerio de justificación? La obra redentora de Cristo, el nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto Jesús nos justificó delante del Padre. Él nos mira a través de Jesús como si nunca hubiésemos pecado. Con tanta condenación y con tanta maldad, el Padre nos mira a través de Jesús como si nunca hubiésemos pecado. Esa obra, amado, no es por tus obras, no es por la capacidad, no es por cuánto puedes hacer. Esa obra es a través de Jesús. Cristo habilitó esta nueva naturaleza para no vivir más en el pecado, sino contra el pecado, no viviendo más bajo los rudimentos de la carne, sino en una naturaleza divina, espiritual, celestial. Si es una nueva naturaleza, entonces Dios, Dios, me está habilitando con el nuevo pacto para no pecar.
Perdóname, amado, pero yo no creo que una persona que profesa la fe en Cristo, que alaba a Dios, que asiste a una otra reunión, que tiene una Biblia y fácilmente fuma, toma o tiene otra cónyuge, otra persona, se puede decir un hijo de Dios. Yo creo que no nació de Dios, porque el nuevo pacto me capacita y me habilita precisamente para no ser esclavo del pecado, sino hijo del Dios viviente. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario me habilita, me da la capacidad de tener esa naturaleza divina, espiritual y celestial, no viviendo en una zozobra, sino en una realidad y certeza de lo que Él hizo o va a hacer. ¿Hizo o va a hacer? Él ya lo hizo. Yo solamente tengo que actualizar mi mente y mi espíritu y decir: Señor, tú hiciste eso hace más de 2000 años. En ese aposento estaban los 12 apóstoles, estaba el que lo iba a entregar, y Jesús se lo impidió. ¿Sabía que lo iba a entregar? Jesús le impidió entrar a Tomás. No, pues este me va a salir, este me va a negar. Yo creo que él no va a entrar. ¿Se lo impidió? Podemos estar sentados a la mesa del Señor todos, inclusive el traidor. Cualquiera pudo haber traicionado a Jesús, yo mismo. Pero yo te pregunto, ¿qué provecho tiene que participemos de la cena del Señor? Porque el pueblo de Israel celebró la Pascua mucho tiempo. De hecho, los que celebraron la primera Pascua murieron en el desierto. Judas fue uno de los que participó de la cena del Señor. Estuvo dentro. Y dice que al probar el bocado, Satanás entró en él. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos del nuevo pacto? ¿Por qué no dejamos que reine esa nueva naturaleza en nosotros? Es una certeza de lo que Dios a través de Jesús ya hizo por mí. ¿Qué consecuencia trae esto? Pues me lleva a vivir de Cristo, de su carne, de su sangre. Es decir, me da la plenitud de vida que necesito sin que nada me falte. Una plenitud de vida donde no hay escasez y no te falta nada. Es la capacidad de vivir completo con los recursos del cielo otorgados de Dios aquí en la tierra sobre aquellos que profesamos la fe en Cristo. Hemos muerto a nosotros mismos, hemos muerto al pecado, hemos dejado que reine Cristo y que su gloria permanezca en nosotros. Cuando Moisés subía y hablaba con Dios, descendía del monte y tenía un rostro resplandeciente, era tal que tenía que cubrirse. Pero esa gloria era tipo y sombra de lo que iba a venir una vez que viniera Cristo, porque esa misma resplandor empezaba a desaparecerse poco a poco. Ahora en Cristo Jesús, esa gloria que dice Jesús en Juan 17, la gloria que tú me has dado, yo se las he dado a ellos. Y nosotros, dice la palabra, que somos como la luz de la aurora, que cada día se va apagando, que de repente se ve. ¿Qué dice? Cada día va. Usted puede voltear a ver a la persona a la izquierda, a la derecha, vela. ¿Qué es lo que ve ahí? El reflejo de Dios, la gloria de Dios, que tiene que resplandecer más y más y más. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Él es el verdadero pan del cielo. ¿Qué necesitas? Necesitas el pan de vida. ¿Qué necesitas? La fuente de vida inagotable. ¿Qué necesitas? Porque tocas otras puertas. Jesús dice: yo soy la puerta. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, soy el maestro, soy el Mesías, soy el consejero, soy el Dios fuerte, soy el Padre eterno, soy el príncipe de paz, soy admirable, soy Emmanuel, soy el Hijo de Dios, soy el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, 100% hombre, 100% Dios. Él es lo que yo necesito. Él es lo que yo necesito.
No podemos, amado, ignorar el nuevo pacto. Tercero, el nuevo pacto es la comida que a diario necesita comer mi espíritu. Los discípulos no le dijeron a Jesús: Señor, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? ¿Dónde quieres comer la Pascua? Es muy diferente. Más que una celebración o tradición, es una necesidad imperante. Diga conmigo: necesidad. Todos los días necesitas comer de Cristo y tomar la sangre de Cristo, porque si no hay hambre no comes. ¿Sabes cuándo no participamos con esa convicción y con ese espíritu de humildad en la cena? Cuando hemos comido, cuando hay otra comida que ya nos llenó momentáneamente. Las noticias del internet y las redes sociales han sido un virus y un caos en la iglesia, donde no solamente nos paralizan la fe, pero desvían nuestra atención de los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Juan 6 nos dice que Jesús es el pan verdadero y vivo del cielo, dado por Dios. Cuando hemos comido de Cristo y tomado de su sangre, no necesitamos comer otra comida. La comida de Cristo es vida eterna. No es algo momentáneo ni pasajero. Usted está aquí y no necesita entrar en una cuestión de ceremonia, porque todo el mundo celebra una semana específica en el calendario. Pero más que eso, usted y yo estamos expectantes mirando al Cordero que fue inmolado. Estamos expectando aquella revelación que David tuvo del Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Estamos expectando, como Juan en la isla de Patmos, viendo al Cordero que entraba a ese lugar santísimo, el Cordero glorioso. Más que una semana, más que un día, usted y yo estamos con la expectativa puesta en la vida eterna. Él es el pan que necesito comer a diario. Él es la carne que mi espíritu necesito, que es su naturaleza, su divinidad, su esencia y su poder. Porque cuando tengo a Cristo, no necesito tocar otras puertas. Cuando tengo a Cristo, no necesito irme a un evento, esté quien esté. Cristo no son modas, Cristo no son eventos. El nuevo pacto no fue instituido solamente cuando Cristo vino. Está desde el Génesis 3. Dios había preparado todo pensando en usted y en mí. Y de buenas a primeras hacemos maletas y nos vamos, porque alguien nos dijo que nos teníamos que ir. Es muy fácil tomar maletas, es muy fácil tomar un rumbo. Cuando no es Dios, sobran las invitaciones y opiniones de todos lados. Cuando es Dios, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué dice Jesús en Juan 15? Más de 7 veces la palabra permanece. Dios no estableció su ley para ser violada, sino para ser cumplida, y para ser amada y para ser respetada. Por eso, no solamente esto, punto número 4, el nuevo pacto es la vida que Dios ha determinado que opere en mí. Cuando salieron de Egipto, hubo una masacre, una mortandad con todos los primogénitos. Pero el primogénito, el unigénito Hijo de Dios, con la muerte de Él en su cuerpo y en su sangre, trajo vida. Diga conmigo: vida. No una vida de lujos o comodidad. Piensa en la vida que Dios ha determinado para ti y para mí. Juan capítulo 6, verso 53, Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre
y beben su sangre, ¿qué dice? ¿Qué sería lo contrario si yo dejo de comer su carne y beber su sangre? ¿A eso le llamamos vida? Bueno, pues no fui el domingo, bueno, no fui el miércoles, bueno, ya aquí leo la Biblia. Te acomodas a una vida en la cual no es vida. Jesús está diciendo: si no comes de mí, si no participas de mi naturaleza, no tienes vida. Porque comemos de Cristo para no morir, comemos de Cristo para vivir. Ignorar el nuevo pacto, amado, es ignorar a aquel que lo instituyó, es decir, Cristo. Es ignorar la vida, pero también la vida eterna. Es vivir a expensas del mundo, de los afanes y de la ansiedad, de la imaginación y de las banalidades, cosas sin sentido o de poco valor. Por eso Eclesiastés, o el predicador, dice: nada de lo que se hace debajo del sol tiene sentido. Nada de lo que hacemos debajo del cielo sin considerar a Dios tiene sentido. Fuera del pacto es un caos. Fuera del pacto son tus razonamientos, son los míos. Ignorar es vivir en desventura, en imaginación y banalidades. 5. El nuevo pacto habilita la vida eterna en mí. No solamente la vida, sino la vida eterna. Juan 6, 54 y 55 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene? ¿Más fuerte que dice? Usted solamente está pensando en una vida en un plano horizontal. La expectativa de usted es: ¿cuántos días puedo vivir? ¿Cuántos años me concede Dios? ¿O qué puedo hacer para prolongar mi vida? ¿Cuántos viajes hago? ¿Cuántas vacaciones tengo? Dios está pensando en tu eternidad. Él quiere reinar con nosotros para siempre. Más que estar en un plano de comodidad, Dios ha pensado en la vida eterna. El siguiente versículo: porque mi carne, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Y mi sangre. O sea, quiere decir que hay comida y que hay sangre que no es verdadera. Mucho cuidado con lo que comemos a diario. Mucho cuidado con aquellas cosas que, de repente me llegó una invitación, no sé de dónde, voy a ir. Pues al fin tienen ahí una Biblia, yo creo que sí es de Dios. Jesús dice: si no comes mi verdadera comida y no tomas mi verdadera bebida, no tienes vida eterna. Hay comida que no es verdadera. Hay comida que no me alimenta. Hay comida que no me da crecimiento, que me intoxica, que me afecta y que me enferma. La carne y la sangre de Jesús no tienen comparación, tampoco pueden sustituirse o reemplazarse por nada o por nadie. ¿Es Cristo o es Cristo? Porque de lo que comemos es lo que somos. No puede haber una contrariedad a la fuente que está dentro de nosotros. No puede haber una diferencia y algo contrario de aquello a lo cual fuimos usted y yo hechos. Es vivir la vida en Cristo, en este mundo, sí, y la vida eterna en Cristo, en una comunión permanente con el amado. También el nuevo pacto santifica y perfecciona mi vida. El escritor de Hebreos nos dice lo siguiente, verso 10 y verso 14. En esa voluntad somos santificados. Diga conmigo: santificados. Mediante obras, mediante mis argumentos, por mi buena voluntad. Dice: por la ofrenda del cuerpo ¿de quién? Hecho una sola vez y para siempre. No más sacrificios. Un solo sacrificio
que Jesús hizo hace más de 2000 años por nosotros. Verso 14, porque con una sola ofrenda, ¿qué hizo? Y dígalo fuerte, ¿qué hizo? ¿Los domingos o los martes? ¿O los días de Navidad? ¿O los días de Semana Santa? Sí, porque parece como que los días de Semana Santa como que nos entra un espíritu así como que nos sentimos, vamos a leer más la Biblia y vemos películas de Jesús, como que esa semana algo pasa. No tiene que ser que Jesús está vigente ayer, hoy y siempre. ¿Por qué no hacemos esto los lunes? El último día del mes, cuando se acaba la quincena, cuando no hay dinero, cuando no hay carro. ¿Por qué no tenemos la misma convicción? ¿O será que hay otro Dios? ¿Hay otro Salvador? ¿Será diferente Dios esta semana que la que entra? ¿Fue el mismo de Navidad? ¿Será hoy diferente? Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, amados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dos cosas que es el nuevo pacto: santifica y perfecciona. Diga conmigo: santifica y perfecciona. En otras palabras, escogidos, apartados, llamados por Dios y para Dios, para uso exclusivo de su reino. Cada día Dios, por el nuevo pacto, va perfeccionando su obra en mí. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que sea formado Cristo en nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando el nuevo pacto opera en mi vida, tengo la capacidad de no pecar, de no juzgar a mi hermano, de no juzgar a mis autoridades, de permanecer a pesar de reconocer errores y pedir perdón antes de que sea expuesto o exhibido. Hoy, con tantas situaciones que hay en el mundo, se han elevado los niveles de seguridad. ¿Está usted de acuerdo? Pasa usted por filtros y filtros y filtros, y le hacen a usted preguntas tras preguntas, y le piden el pasaporte, le piden una identificación, ven el pase de abordar, y como que de repente, como que si trataran de dudar de nosotros. Es normal. Yo veo el nuevo pacto como el alto nivel de seguridad de Dios dada a la iglesia en esta tierra, donde Dios quiere que dispongamos de Él en todo momento, todos los días, independientemente de que haya o no haya recursos. Dentro hay seguridad, fuera estoy a expensas. Dentro estoy en su voluntad, fuera soy exhibido y vulnerable a lo que el enemigo pueda hacer. Y 7, el nuevo pacto me ayuda en mi relación con Dios a ser uno con Él en su gloria y su nombre que ha puesto en mí. Fíjese lo que dice Juan en el capítulo 17, verso 11, 21 y 22. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. ¿En dónde? Para que sean ¿qué? Así como nosotros. Jesús va a ascender al Padre. Pero Jesús está diciendo: yo quiero que la unidad, la armonía, esa comunión de perfección que hay entre el Padre y el Hijo, ellos la tengan. Jesús nos está dando parte de Él. Siguiente versículo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Yo le pregunto, ¿cómo es la comunión del Padre con el Hijo? La deberíamos de saber, ¿no? Por lo menos está en la palabra. ¿Cuáles fueron las oraciones de Jesús que no están registradas en la Biblia? Que oraba Jesús, que hablaba con el Padre.
Porque si está diciendo que sean uno como tuyo, bueno, ¿cómo era la relación del Padre con el Hijo? Hay cosas que están descritas, hay cosas que nos dejó aquí Dios, pero ¿qué más nos querrá revelar el Señor a usted y a mí? Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 3 veces Jesús refiere al Padre acerca de los discípulos y de nosotros. ¿Qué hace este nuevo pacto? Me lleva a tener intimidad con Dios, a hacerme uno con el Padre. No podemos ser uno con el Padre si ignoramos el nuevo pacto. No podemos ser uno con el Padre si no estamos con Cristo, porque Dios nos mira a través de Cristo. ¿Cómo llegamos a ser partícipes de este nuevo pacto? Porque este nuevo pacto está dispuesto para nosotros. Dice Hebreos capítulo 9 del 14 al 28, Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. ¿Sabe cómo opera el nuevo pacto? Según la Biblia, Dios imparte justicia y rectitud al hombre a través de la obra de Jesús. Dios no se acuerda nunca más de nuestros pecados y nosotros juzgamos a la persona, criticamos a la persona, le hacemos ver los errores de ayer, de antier, de la semana pasada, del año pasado, de hace 10, 20, 30 y 50 y no descansamos. El nuevo pacto opera. Dios nunca se acuerda de mis pecados. El nuevo pacto opera. Los creyentes no tienen que depender de sus propios esfuerzos para recibir la bendición de Dios, porque Jesús cumplió cada uno de los requisitos de la ley por cada uno de nosotros. Colosenses 2:14. El nuevo pacto contempla el amor de Jesús y la obra cumplida produce una transformación interna. Como resultado de esa transformación interna hay buenas obras externas por el amor de Dios. Segunda de Corintios 3:18. El nuevo pacto opera. La sangre de Jesús ha quitado los pecados pasados. ¿Se escuchó? Los presentes y los futuros de los que creen en Él en completa y perfectamente, una sola vez y para siempre, dice Hebreos 10, 11 y 12. El nuevo pacto opera. El pecado no tiene dominio sobre los creyentes, porque el poder de Jesús está para vencer toda tentación cuando los creyentes son conscientes de que son hechos justos en Cristo aparte de sus obras. Si me acompaña alguien en el piano, por favor, ya estamos terminando. El nuevo pacto, los creyentes podemos disfrutar de esa relación íntima con Dios como Padre. Él es Padre de los que ha hecho justos por la fe en Jesús, dice Romanos 5:17. El nuevo pacto, los creyentes no solo pueden entrar en la santa presencia de Dios, pueden acudir con confianza al trono de la gracia, a encontrar misericordia y favor en tiempos de necesidad. El nuevo pacto, los creyentes están bajo el ministerio de la abundante vida de Cristo. Segunda de Corintios 3, verso 6 y Juan 10:10. Yo te pregunto, ¿conoces al autor del nuevo pacto? ¿Sabes los términos del nuevo pacto? ¿Sabes que Él ha determinado darte vida y vida en abundancia? Quizás vienes por la primera vez y alguien te invitó. Si no conoces al dador de la vida, no puedes tener vida. ¿Cuánto quisieras dar a cambio por una vida digna que el Señor te ofrece?
Si esta noche vienes por la primera vez y nunca antes habías escuchado el mensaje de Cristo, Dios te trajo con un propósito, que tú seas su hijo y Él sea tu padre. Jesús hace más de 2000 años vino a este mundo para establecer su reino y va a reinar en aquellos que abran su corazón. Si tú has llevado una vida en desorden, una vida donde no hay una evidencia de Dios, quiero orar por ti y pedirle a Dios el perdón de tus pecados, porque solamente Él lo puede hacer. ¿Qué vamos a hacer? Será un conocimiento más. Será el qué bueno, estuvo bien, pero yo creo que necesitamos tomar y afirmar la determinación que hicimos en un inicio, determinado a vivir en el nuevo pacto. Póngase de pie, por favor. Dios ha dispuesto todo en su palabra para que estemos en una plenitud de vida, no en un conformismo ni en un área de comodidad. Pero vivir bajo el nuevo pacto va a demandar un sacrificio extra a lo que hacemos a diario. Considerar su palabra y cada uno de algunos puntos que dice, que no son muchos porque es un tema muy largo y nos llevaría mucho tiempo, pero solamente toqué algunos puntos. Yo creo en mi corazón que muchos de los que estamos aquí necesitamos tomar conciencia de esto y determinar, dejar muchas cosas que estamos haciendo que no le agradan a Dios. Pero el nuevo pacto se abraza, no se impone. ¿Quieres orar conmigo? Eso implica un acto de fe.